El Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico presenta este adiestramiento de sensibilización hacia la comunidad inmigrante en la prestación de servicios en cumplimiento con la Ley 77 del 10 de mayo del 2024. El objetivo principal de esta iniciativa educativa es asegurar que los servidores públicos y la sociedad en general estén equipados con el conocimiento y las habilidades necesarias para interactuar de manera efectiva y respetuosa con la comunidad inmigrante. Este enfoque no solo mejora la calidad de los servicios prestados, sino que también fortalece la confianza y la cohesión social en nuestra comunidad diversa. La Oficina de Ética Gubernamental reafirma su compromiso con la promoción de una cultura de inclusión y respeto en la prestación de servicios públicos. Buscamos no solo cumplir con los requisitos legales, sino también contribuir de manera significativa a la creación de un entorno más justo y equitativo para todos los residentes de Puerto Rico, independientemente de su origen. Empecemos. Puerto Rico recibe una gran cantidad de inmigrantes en busca de una mejor calidad de vida. Estas personas, independientemente de su estado migratorio, llegan y permanecen en nuestro país en estado de vulnerabilidad, necesitando desesperadamente la ayuda de nuestras instituciones para cubrir sus necesidades básicas. La mayoría de los inmigrantes enfrentan numerosos obstáculos para satisfacer estas necesidades, y es responsabilidad de las entidades gubernamentales suplirlas de manera inmediata, ágil y con conocimiento de causa. La intención de esta ley es fortalecer la calidad en la prestación de servicios de las tres ramas del gobierno al atender a la comunidad inmigrante. Por ello, se hace necesario incluir adiestramientos de capacitación para el empleado y empleadas de las tres ramas del gobierno, con el fin de sensibilizar el servicio hacia la comunidad de inmigrantes. Los objetivos de este curso son los siguientes: fomentar la empatía y comprensión cultural, desarrollar en los participantes una mayor empatía y comprensión de las experiencias y desafíos únicos que enfrentan los inmigrantes, promoviendo un ambiente de respeto y consideración en la prestación de servicios públicos. También tenemos como objetivo proveer conocimientos sobre derechos y obligaciones. Buscamos educar a los servidores públicos sobre los derechos legales y las protecciones disponibles para los inmigrantes, así como las obligaciones del Estado en garantizar un trato equitativo y justo, asegurando que las políticas y prácticas institucionales reflejen estos principios. Otro objetivo es la comunicación y servicio. Capacitar a los participantes en técnicas de comunicación efectiva y estrategias de atención inclusiva, facilitando interacciones claras y respetuosas con la comunidad inmigrante y superando barreras lingüísticas y culturales para mejorar la calidad del servicio público. Por último, promover la inclusión y la diversidad. Buscamos fomentar una cultura organizacional que valore y celebre la diversidad, promoviendo la inclusión de la comunidad inmigrante en todos los aspectos del servicio público y asegurando que sus necesidades y perspectivas sean consideradas en la toma de decisiones y en la elaboración de políticas públicas. ¿A qué nos referimos con el concepto migrar? ¿Qué es migrar? Migrar no es otra cosa que trasladarse desde el lugar en que se habita a otro diferente. La migración no es exclusiva del ser humano, de los individuos. Si nos detenemos a observar el comportamiento propio de nuestra naturaleza en el planeta Tierra, daremos cuenta que el reino animal migra. Por ejemplo, a lo largo de la historia, podemos dar cuenta cómo los animales migran, ya sean porque es parte de sus viajes periódicos, como es el caso de las aves, los peces, o también por el cambio climático. De otra parte, también se migran datos en la informática. Piensa un momento en su teléfono inteligente. Usted migra información constantemente. Hace traslados de programa, de archivos y datos de un sistema desde una determinada plataforma tecnológica a otra diferente. También los individuos migramos históricamente dentro de nuestro propio desarrollo evolutivo. Hacemos desplazamientos geográficos, ya sean de individuos o de grupos sociales,
por una serie de razones diversas que estaremos discutiendo a lo largo de este curso. Si nos fijamos en la pantalla, podemos ver un mapa conceptual de cómo se habitó el planeta. El planeta se habitó desde culturas nómadas que vivían de la caza y de la recolección de frutos silvestres. Es probable que estas migraciones fueran la consecuencia del clima, la disponibilidad alimenticia y otros factores del medio ambiente. También la agricultura jugó un papel principal en el proceso de habitar el planeta. Perfeccionada la agricultura, se desarrollan culturas alrededor de ella, se abandona el nomadismo y nace la necesidad de cuidar el territorio y de expandirse. En consecuencia, hay guerra y colonialismo. La curiosidad también fue una variable determinante en el desplazamiento del ser humano en el planeta Tierra. Inmanente al ser humano, la curiosidad y el deseo de explorar nuevos lugares pudo ser también una de las razones por las que algunos grupos humanos decidieron ocupar territorios que le eran extraños. Las migraciones ocurrieron en diferentes momentos y por diversas razones, pero en general fueron impulsadas por la necesidad de adaptarse y sobrevivir en un entorno cambiante. Los primeros migrantes y cómo habitaron el mundo, según la ciencia, fueron los humanos primitivos que salieron del continente africano. Por ejemplo, los primeros fósiles de Homo sapiens reconocibles se descubrieron en Etiopía y tenían casi 200.000 años de antigüedad. La teoría de la inmigración africana sostiene que hace unos 60.000 años los Homo sapiens se dispersaron por Eurasia, donde se encontraron y finalmente reemplazaron a otros ancestros de los humanos como los neandertales. Se cree que los primeros humanos habrían emigrado a Asia, bien por el estrecho entre el Cuerno de África y el actual Yemen, o bien por la península del Sinaí. Se esparcieron por el sudeste asiático y luego se movieron a Australia. De Australia fueron a Europa y por último llegaron a América hace aproximadamente 13.000 años. La teoría dominante sobre la llegada de los humanos a América dice que los primeros humanos en habitar el continente cruzaron un puente de tierra que conectaba Siberia con Alaska, esto a través del famoso estrecho de Bering. Estudios recientes y descubrimientos arqueológicos al sur de Chile registran restos de más de 14.500 años, lo cual pone en duda o reta a un nivel académico las teorías predominantes de las que hemos hablado. Como parte de nuestra historia, hay ciertos eventos que han marcado drásticamente el proceso de migración del ser humano. Uno de ellos es, por ejemplo, el Imperio Romano. Entre los siglos X y III a.C., los griegos y los fenicios ocuparon la península ibérica, que es hoy en día lo que conocemos como el país de España y el de Francia. Con esto formaron comunidades comerciales fuertes, gracias al comercio de metales de la zona, la pesca y los textiles. La caída del Imperio Romano de Occidente, que controlaba la península itálica, territorios de Iberia, la costa de África, Balcanes y Asia Menor, marcó el inicio de uno de los periodos más intensos de inmigración en la historia europea. Durante los siglos V y VI después de Cristo, por ejemplo, hubo movimientos masivos de pueblos, bárbaros, todos pueblos fuera de sus fronteras, que se ubicaron en Europa, sentando las bases para la formación de los reinos medievales. Una vez adentrados en la Edad Media y el Renacimiento, esto entre los siglos XIV y XVI, el ser humano experimenta un gran reto a su propia sobrevivencia. Hablamos de la pandemia de la peste negra, la cual se desarrolló a mediados del siglo XIV, esto entre 1347 y 1351. La peste negra tuvo, a su vez, la carga de matar a más de la mitad de la población europea. Esto provocó una gran migración interna para solventar la ausencia de la mano de obra. Durante el siglo XV se da la era de los descubrimientos. En el siglo XV, por ejemplo, las campañas colonizadoras iniciaron movimientos migratorios sumamente importantes. Entre estos, por ejemplo, podemos hablar sobre el proceso de colonización y esclavitud, lo cual provocó migraciones forzadas a gran escala. La colonización europea de América, África y parte de Asia desencadenó movimientos de población masivos y en muchos casos forzados, como el traslado forzoso de millones de africanos esclavizados hacia el nuevo continente.
Como resultado de la colonización y esclavitud, entre otros elementos, se dan grandes movimientos de personas que provocan intercambio de plantas, animales, pero también de enfermedades entre el viejo y el nuevo mundo. Más adelante, durante el siglo XVI y XVIII, también se dan las profundas transformaciones políticas, religiosas y económicas que generan una nueva ola migratoria. Esa es la era de las revoluciones. Un aspecto importante de esta era de las revoluciones es la migración religiosa que se da en el siglo XVI. Las guerras de religión en Europa y la persecución de minorías religiosas llevaron a muchos a buscar nuevos hogares donde pudieran practicar su fe libremente. Por ejemplo, tenemos el caso de los peregrinos ingleses hacia Norteamérica, aun cuando ese desplazamiento significó la desposesión y desplazamiento de los nativos americanos. Si nos acercamos al siglo XIX, vamos a conocer una gran migración que tiene mucho que ver con la Revolución Industrial. La Revolución Industrial a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX se extendió por Europa y América del Norte, lo que provocó movimientos de población masivos tanto dentro de los países como a nivel internacional. Del campo a la ciudad, la industrialización provocó un éxodo rural. Se abandona, por decirlo de cierta forma, el trabajo de la tierra y busca el hombre pertenecer a esa nueva ola que es la industria. Millones de personas abandonan estas zonas rurales buscando trabajo y una mejor calidad de vida en ciudades industriales florecientes. Por ejemplo, hablamos de Manchester, Inglaterra, y en el caso de Estados Unidos, ciudades como Chicago. El aumento de la migración, a consecuencia de la revolución industrial, también se va a ver reflejada en la composición de la población, teniendo por consiguiente un intercambio entre Europa y las Américas. Las crisis agrícolas y la persecución religiosa en Europa, combinados con la demanda de mano de obra y la disponibilidad de tierras en el Nuevo Mundo, impulsan un movimiento masivo de poblaciones. Por ejemplo, entre 1845 y 1852 surgió un gran fenómeno en Irlanda, conocido como la Gran Hambruna Irlandesa. Esta ausencia de alimentos o acceso a los mismos provocó una de las mayores olas de migración del siglo XIX. Millones de irlandeses huyeron del hambre y la enfermedad, principalmente hacia América del Norte. Otra gran ola de inmigración que se da en la época, esto entre 1820 y 1870, es la inmigración alemana, la cual aumentó considerablemente, con 8 millones que llegaron durante el siglo XIX. En la actualidad, para que tengamos una idea, 14.9% de la población de Estados Unidos tiene ascendencia alemana. Con el siglo XX llegan nuevos movimientos migratorios. En esta ocasión, muchos responden a dos elementos que hasta hoy día continúan permeando y definiendo el movimiento y el flujo de los seres humanos a través de las fronteras. Hablamos de las guerras y la globalización. El siglo XX se va a definir por guerras que provocan a su vez refugiados, conflictos regionales, movimientos de población impulsados por la necesidad de garantizar su propia supervivencia. Pero también tenemos, de otra parte, la era de la globalización, que con el movimiento y los avances tecnológicos facilitan el transporte a largas distancias. Durante la segunda mitad del siglo XX se le une al fenómeno de las guerras y globalización la descolonización. Con esto se inician nuevos flujos migratorios. Donde caen imperios coloniales europeos, se generan nuevos patrones. Muchos habitantes de las antiguas colonias se trasladan a las antiguas metrópolis, cambiando la composición étnica y cultural de países como Reino Unido, España, Francia y Países Bajos. Ya en el siglo XXI se experimentan migraciones contemporáneas. Continuamos con los mismos conflictos que generan movimientos masivos respecto a la guerra, conflictos internos y globalización. Y a esto se le suma el cambio climático y migraciones ambientales. Recapitulemos. La migración se define como el desplazamiento de personas de una región a otra, sin determinar la dirección específica del movimiento. Este fenómeno puede ocurrir tanto a nivel internacional como dentro de un mismo país, asunto que ya vimos y discutimos a lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad. La migración es el acto de dejar un país o región para residir en otros. La inmigración es el acto de entrar a un nuevo país o región para establecerse. La migración internacional es el movimiento hacia el territorio de otro estado. Por ejemplo, me he mudado de San Juan a Madrid, España. Mientras tanto, cuando hablamos de migración local,
es el movimiento dentro de un mismo territorio. Digamos que vivía en New York y ahora vivo en Miami. Es importante que siempre tengamos presente que para que ocurra la migración deben darse dos procesos, la emigración y la inmigración. Entiéndase, salir y llegar, ya sea dentro de la propia jurisdicción o de un país a otro. Existen distintos tipos de migraciones. Para estudiar el fenómeno de la migración se dividen en varias categorías según el campo en que uno desea concentrarse. Para propósitos del desarrollo de este adiestramiento, estamos utilizando las categorías que ha desarrollado el Banco Interamericano de Desarrollo, las cuales son el destino geográfico. El destino geográfico tiene que ver con migraciones internas y migraciones externas. Cuando hablamos de migraciones internas, debemos de recordar que son aquellos cuyos desplazamientos ocurren dentro de una misma región, estado o país. Entiéndase, cuando el origen y el destino de los migrantes están en la misma región política o administrativa. Ejemplo, la migración de las zonas rurales hacia las urbanas en un mismo país, de Puerto Rico a algún estado de los Estados Unidos. Cuando hablamos de migraciones externas o internacionales, debemos de dar cuenta que son aquellas cuyo desplazamiento se produce hacia un país o una región política diferente al de origen. Otra categoría que se utiliza es la duración del desplazamiento. Dependiendo de cuán prolongada sea la estancia de los migrantes en el país de destino, se puede hablar de dos tipos de migraciones. Migraciones estacionales, que son aquellas que duran un plazo determinado de tiempo al término del cual los migrantes retornan a su lugar de origen, y que pueden durar una temporada o varios años, por estudio, porque buscan otro clima debido a las estaciones o porque son desplazados por las guerras o conflictos internos. Otra categoría que se estudia dentro de los tipos de migraciones es la duración del desplazamiento. Dependiendo de cuán prolongada sea la estancia de los inmigrantes en el país del destino, se puede hablar de dos tipos de migraciones, las migraciones estacionales y las migraciones definitivas. Cuando hablamos de las estacionales, nos referimos a aquellas que duran un plazo determinado de tiempo y, pasado ese tiempo, el migrante retorna a su hogar de origen. Pueden durar una temporada o varios años. De otra parte, cuando hablamos de migraciones definitivas, son aquellas en las que los migrantes no tienen planes de retorno a su sitio de origen, por lo que se asumen su migración es para siempre. La tercera categoría que se utiliza para hablar de tipos de migraciones es la de grado de libertad. Dependiendo de los motivos y la disposición de los migrantes, las migraciones pueden ser de dos tipos. Tenemos las migraciones voluntarias y las migraciones forzadas. Cuando hablamos de migraciones voluntarias, nos referimos a aquellas que se producen por la libre elección y la búsqueda de una mejor calidad de vida. Ejemplo, los migrantes económicos que parten hacia otro país a buscar mejores oportunidades de trabajo. Pero tenemos también las migraciones forzadas. Estas son las que se producen por motivos ajenos a la voluntad de los migrantes, como pueden ser las crisis políticas, persecuciones religiosas, guerras, desastres de medio ambiente u otros fenómenos que ponen en riesgo la vida del migrante. Debemos de recordar que la migración voluntaria ocurre cuando las personas deciden dejar su lugar de residencia en busca de una mejor calidad de vida, por propósitos de educación, ofertas de trabajo e inclusive los deportes. En cambio, cuando hablamos de esa migración involuntaria o forzada, permean varios asuntos que salen del control de la propia persona. Las migraciones involuntarias o forzadas se producen cuando las personas se ven obligadas a dejar su lugar de residencia a causa de factores externos a su propia voluntad. Y esto lo vemos a diario. Conflictos armados, persecución por creencias políticas, ser víctima de trata humana o sufrir de desastres naturales como terremotos, erupciones volcánicas, entre otros. Este tipo de migración también da paso a un nuevo concepto, los apátridas. Cuando hablamos de los apátridas, nos referimos a personas que ningún estado considera como nacional suyo. En ocasiones, la migración voluntaria también se puede ver un poco forzada por el estado en que se vive, el estado político, económico e inclusive religioso que se vive o se experimenta en el país de origen. Este es el caso de la familia de Nadia Nadim. Nadia nació en Afganistán y tras la muerte de su padre a manos de los talibanes, su familia decidió huir del país. A los 12 años de edad, Nadia y su familia emigraron a Dinamarca buscando seguridad y nuevas oportunidades. En Dinamarca, a pesar de los desafíos iniciales de adaptación, Nadia encontró en el fútbol una pasión y una forma de integrarse a la sociedad danesa. Comenzó a jugar el fútbol en un club local y rápidamente destacó por su talento.
Su dedicación y habilidad la llevaron a convertirse en una futbolista profesional, jugando para varios equipos en Dinamarca e inclusive con otros países. Nadia no solo ha tenido éxito en el fútbol, sino que también es un ejemplo de integración y superación personal. Ha aprovechado las oportunidades que le brinda su nuevo país, logrando graduarse en medicina mientras seguía su carrera futbolística. La historia de Nadia Nadim es un testimonio de la resiliencia y la capacidad de adaptación de los inmigrantes, así como de las oportunidades que pueden surgir cuando se busca un nuevo comienzo en otro país. Esta historia ilustra cómo la emigración, a pesar de los desafíos, puede conducir a nuevas oportunidades y al éxito en múltiples facetas de la vida. Otro caso conocido de migración involuntaria es el de las hermanas Yusra y Sara Mardini. A principios de diciembre del 2015, más de 911,000 refugiados inmigrantes habían llegado a las costas europeas. Más del 75% de ellos huyeron del conflicto y la persecución en países como Afganistán, Irak o, como en el caso de las hermanas Mardini, Siria. De acuerdo con ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas que lidia con la migración y los refugiados, durante el periodo de este desplazamiento se perdieron cerca de 3.550 vidas que intentaban en estos viajes llegar a Europa. Durante este periodo hubo dos principales peligrosos cruces. El primero era el que se daba entre el Mediterráneo de Libia a Italia. Sin embargo, ante la numerosa cantidad de personas que estaban siendo desplazadas y buscaban migrar al continente europeo, se crea aún un cruce más letal, y este es el de Turquía a islas griegas como Lesbo. Fue este mortal cruce el que utilizaron las hermanas Mardinis. El hecho que conozcamos la historia de las hermanas Mardinis, dos entre más de 900,000 migrantes que tomaron rutas parecidas, se debe a que éstas se convirtieron en foco de atención cuando participaron de las Olimpiadas de Río de Janeiro, Brasil. Esto como nadadoras en representación de una delegación especial de atletas refugiados. Su historia heroica no comienza en las Olimpiadas. Las hermanas Mardinis, refugiadas, como hemos dicho, de su país natal, Siria, fueron responsables de salvar del naufragio a 16 seres humanos que, al igual que ellas, huían de la inminente muerte. Cuando la nave que las llevaba a ella, junto a los demás inmigrantes, naufragó, las hermanas Mardini se lanzaron al mar y, turneándose entre nados y nados, lograron llevar 16 personas a tierra firme. Anteriormente habíamos hablado del concepto apátrida. Veamos por favor el siguiente video de las Naciones Unidas para entender un poco el perfil de estas personas y los derechos que les acogen. Algunos ejemplos de las naciones sin estados son los rohingyas, que pertenecen al país de Myanmar y Bangladesh, los kurdos, que pertenecen a países entre Turquía, Irán, Siria e Irak, los yoruba, que pertenecen a Nigeria, Benin, Togo y Ghana, los cantoneses en China, o el Tíbet, que responde a China, India y Nepal. Un caso sumamente famoso de un apátrida es el caso de Ma Mamo y el hashtag #IBelong. Los padres de Mamo son sirios. Su madre es musulmana y su padre cristiano, unión que no reconoce el Estado.
por lo que tampoco reconoce a los hijos que se deriven de ella. Sus padres emigraron al Líbano, país en el que nacieron Maha y sus hermanos. Allí pasaron toda su vida, pero no pudieron adquirir la nacionalidad, por lo que quedaron en tierra de nadie. Maha Mamo expuso su caso a 132 embajadas, pero solo recibió respuesta de Brasil, el único país donde ha sido admitida como refugiada. Su primer documento de identidad lo tuvo a los 26 años. Hasta ahora podemos dar cuenta que las historias de los migrantes, ya sean voluntarias o forzadas, nunca son fáciles. Les invito a ver el siguiente cortometraje para tener una idea más clara. Migré en búsqueda de educación gratuita. En mi país no era posible costearla. Con el sueldo de mi madre solo se podían pagar los gastos básicos de la casa. Migré por curiosidad, por aburrimiento, por mi necesidad de viajar, conocer otras culturas. Solo agarré una mochila y me fui. Conocí el amor que cambió mi vida, pero tuve que emigrar. No había otra opción. Era imposible vivir ese amor en una sociedad tan cerrada. Me vine sin nada más con mi sueño de trabajar y echar para adelante a mi familia. Pero el precio que pagué fue muy alto. Dejé mi hogar. No había opción. Teníamos que salir. Caminamos como 15 días. Tengo los pies destruidos. Pero nada, no pierdo la fuerza, como tantos otros. Me fui con mis hijos para no morirnos de hambre. Ellos no podían ni tomarse un vaso de leche. Si se comían la arepa era sola o si acaso con mantequilla. Todo se veía prometedor, pero al mismo tiempo no me atrevía a bajar de ese bus. Al principio no fue fácil, tenía miedo, pero sentirme una desconocida me hizo dar fuerzas y empezar de cero. Yo viajé con mi perro. Mi mayor preocupación al llegar era saber que estaba bien. Cuando lo vi, lo abracé llorando y le dije, lo logramos. Al llegar a la ciudad me parecía gigante y acelerada. Todos tenían prisa. Me sorprendió la autopista. Una vaina amplia, ancha. De entrada, tener dónde dormir es el apoyo más grande que puedes recibir al llegar. Alguien me abrió las puertas de su casa. Esa persona estará por siempre en mi corazón. Necesito salir con mapa, porque sin la cordillera no sé dónde está el norte. Yo venía con la idea de estudiar, probar suerte, pero al final me hice una vida con mi pareja, un círculo de amigos, doy clase en la universidad pública. Todo se fue dando. Siempre tengo presente a mis padres. Ellos ya son mayores y todo el tiempo me pregunto si algún día los volveré a ver. Desde que salí de casa, me tocó dormir en el suelo. Tuve trabajos dignos, pero vivir de mi profesión no fue posible. A veces la gente tiene la idea errónea de que llegás a la tierra prometida. También se sufre demasiado la discriminación. Es muy duro que en las calles te señalen, te insulten, te griten, andate a tu país, acá venís a quitarnos el trabajo. Aprendí a aceptar las distintas costumbres. Pude sacarme los prejuicios de encima y perder el miedo al que dirán. Lo que más extraño es la variedad de la fruta y el aroma de un buen café. Pero bueno, sumé el mate, el psicoanálisis y sobre todo el helado en verano. Me sentía culpable si disfrutaba de la ciudad, si salía con amigos. Solo pensaba en el sacrificio de mi familia al otro lado de la cordillera. Extraño a mis viejos, los amigos, el asado de los domingos, tomar mate con mi abuela. Hasta el acento se extraña. De esta experiencia aprendí que no es difícil mantener los lazos afectivos cuando hay amor. Y nunca se deja de extrañar, pero la tecnología acorta las distancias. Ahora estamos evaluando la posibilidad de regresar a mi país con mi pareja, por la crisis económica y bueno, la falta de trabajo. Está muy difícil la situación y bueno, nos está afectando mucho. Tengo la esperanza de un mejor futuro y sueño que mi país mejore para poder volver. A mi ciudad no vuelvo. Tampoco sé si nos quedaremos mucho tiempo acá con mi novia. Tal vez esto solo sea un descanso y pronto volvemos a la ruta. El camino es el destino.
Creo que al final uno nunca termina de adaptarse. Es un proceso. Decido quedarme acá día a día. Era muy feliz en mi país. Migré para ser más feliz. Migrar es parte de la condición humana. Migrar es un derecho humano. La migración no tiene que ser vista como un peligro para la identidad cultural. Debe ser vista como una posibilidad de enriquecimiento de las culturas. ¡Ey, mi llave! Celebra la diversidad. Celebremos la diversidad. ¿Cuántas barreras hay que derribar aún? ¿Empezamos por la frontera? No sobran inmigrantes, sobran racistas. Migrar es nacer en un país, pero renacer en otro. Migrantes somos todos. Según la estimación global, en el 2020, habían alrededor de 281 millones de migrantes internacionales en el mundo, lo que equivale al 3.6% de la población mundial. En general, el número estimado de migrantes internacionales ha aumentado en las últimas 5 décadas. El total estimado de 281 millones de personas viviendo en un país diferente al de su nacimiento fue 128 millones más que en el 1990 y más de 3 veces el número estimado en 1970. De acuerdo con la información del Banco Mundial, se ha registrado un aumento en el número de migrantes internacionales en todas las regiones del mundo durante las últimas 3 décadas. No obstante, es en Asia y Europa donde este número ha aumentado particularmente significativo. Por ejemplo, en Asia, el número de migrantes creció de 48.2 millones en la década de los 90 a 85.6 millones en la década del 2020, lo que representa un aumento de 37.4 millones de personas. Esto mucho tiene que ver con el crecimiento económico que ha demostrado tener China. Por su parte, Europa experimentó un crecimiento de 49.6 millones de migrantes a 86.7 millones en la actualidad, teniendo un incremento de 37.1 millón de migrantes. En el caso de Europa, muchas de estas migraciones se deben a la inestabilidad en los países árabes y africanos, ya sea por conflictos internos o guerras. Para que tengamos una idea de la migración a nivel mundial, los países con el mayor número de migrantes son India, México, Rusia, Siria y China, mientras Estados Unidos es el principal destino para los migrantes, seguido por Alemania, Arabia Saudita, Rusia y el Reino Unido. De acuerdo al derecho internacional, los migrantes tienen derechos humanos en virtud de su humanidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos se proclamó en el 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, defendiendo los derechos esenciales de todos los seres humanos sin distinción alguna. Los Objetivos de los Desarrollo Sostenible constituyen el plan maestro para lograr un futuro sostenible para todos y todas. Estos objetivos toman en cuenta las necesidades de todos, incluyendo los migrantes. Algunos de los objetivos que se aplican directamente a los migrantes incluyen el de trabajo decente y crecimiento económico, el de las reducciones de las desigualdades y el de las alianzas para lograr los objetivos. De otra parte, también contamos con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este fue aprobado en 1966 por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, teniendo como objetivo principal proteger los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna, y establece un marco jurídico para su protección a nivel mundial. Por último, el Protocolo sobre el Estatus de los Refugiados fue aprobado en 1967 y constituye un instrumento jurídico que define el término refugiado, especifica los derechos de los refugiados y establece las normas internacionales para su protección. Actualmente, dichos derechos que hemos discutido, que aplican a nivel internacional, no necesariamente se aplican internamente en nuestra jurisdicción. Acerquémonos un poco entonces a los datos respecto a la inmigrante en Puerto Rico. Los datos del censo del 2022 muestran que en Puerto Rico hay alrededor de 89.461 personas nacidas en el extranjero. Nuestra población de inmigrantes es variada y alimentan constantemente nuestro entorno y nuestra cultura, enriqueciendo nuestras experiencias en Puerto Rico. Las comunidades extranjeras más grandes son República Dominicana, con cerca de 52.292 ciudadanos, Cuba, con 9.984, Colombia, 4.767, Venezuela, 3.863 y México, 2.592. Otras comunidades extranjeras que también alimentan nuestra cultura y nuestro entorno
es la comunidad china, la española, la haitiana, la argentina y la ecuatoriana. Las poblaciones de inmigrantes, no solamente en Puerto Rico, sino alrededor del mundo, están protegidos por derechos y es importante que los podamos conocer para ser portavoces de los mismos. Los derechos de los inmigrantes deben ser respetados y reconocidos por todos los países, y estos incluyen el respeto a sus derechos humanos, que está reconocido, como ya hemos visto, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a no padecer tratos inhumanos tales como abuso físico y o sexual, explotación laboral, esclavitud o servidumbre, y la libertad de elegir su lugar de residencia y libre movimiento. El inmigrante también tiene derecho a recibir una educación de calidad y servicios de salud. El inmigrante también tiene derecho a asistencia jurídica y a que se le trate con igualdad ante la ley. Tiene derecho a la libertad de pensamiento, así como de creencias políticas y religiosas. Tiene derecho a participar en decisiones públicas y a aspirar y ocupar cargos electivos. Y por último, también tiene derecho a preservar sus tradiciones y cultura. Sin embargo, aun cuando los inmigrantes gozan de estos derechos, estos no son garantías para impedir que sufran de perjuicios. Algunas de las duras realidades que enfrentan los migrantes en los países de destino son el racismo y la xenofobia. Cuando hablamos de racismo, nos referimos a la creencia que defiende la superioridad de un grupo étnico sobre otros, llevando a la discriminación. La xenofobia es la aversión hacia identidades o culturas distintas a la propia. Se manifiesta como miedo o rechazo hacia los extranjeros. Otro prejuicio que sufren los inmigrantes es el de la exclusión, la marginación sistémica de personas privadas de los beneficios sociales al ser discriminadas por pobreza, carencias formativas o discapacidad. La invisibilidad, que se refiere a un grupo de personas de la sociedad que ha sido separada o sistemáticamente ignorada por la mayoría del público. El inmigrante también se expone a ser criminalizado. Muchos migrantes son criminalizados, lo cual ocurre cuando se atribuye un carácter criminal a una persona o entidad. Esta criminalización a menudo surge de un discurso de odio. El discurso de odio es un discurso ofensivo dirigido a un grupo o individuo y se basa en características inherentes, como lo son la raza, la religión o el género, y que puede poner en peligro la paz social. Como servidores públicos y miembros de una sociedad, es importante que nos familiaricemos con las necesidades de los migrantes. Otra dura realidad que viven son estas necesidades que enfrentan en los nuevos países en los que emigran. Presentan problemas de salud. A menudo se agravan durante el viaje por emigrar a otro país, ya que no tienen acceso a servicios de salud o medicamentos para tratar sus condiciones médicas. Además, las condiciones asociadas al proceso migratorio pueden aumentar la vulnerabilidad a enfermedades. La pobreza es uno de los factores principales que impulsan a las personas a migrar a otras regiones o territorios. Los migrantes suelen presentar tasas de pobreza más altas que los ciudadanos nativos. Por ejemplo, de acuerdo con los datos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, los inmigrantes dominicanos poseen una mediana de ingreso inferior a la de los puertorriqueños. La mediana de ingresos de la comunidad dominicana en Puerto Rico se acerca a los $12,655 anuales, en comparación con los $13,344 de los puertorriqueños. La desigualdad que presentan en diversas formas, incluyendo salarios bajos y una falta de seguridad en el empleo, solamente acrecenta esta brecha de desigualdad y pobreza. Otra gran desventaja que enfrentan los inmigrantes cuando llegan al país destino es que se convierten en víctimas de crímenes porque individuos sin escrúpulos se aprovechan de su vulnerabilidad y ellos no denuncian por temor a ser deportados. Y esto es uno de los casos que vivimos aquí en Puerto Rico en el pasado mes de julio del año 2023, cuando un matrimonio de puertorriqueños fue arrestado por el FBI por haber mantenido secuestrado a varios inmigrantes dominicanos que se trasladaron a Puerto Rico vía contrabando. Esto bajo la promesa de comenzar a trabajar en la isla. El matrimonio, según declararon, tenían secuestrado a los dominicanos en su residencia ubicada en la calle Esquilín, en el municipio de San Juan, desde donde no podían salir hasta que ellos o sus familiares en la República Dominicana pagaran para liberarlos. Es importante que tengamos presente que existe una jurisprudencia que a lo largo de los años ha ido moldeando el alcance y las protecciones que pueden tener los migrantes en la jurisdicción norteamericana, lo cual ciertamente incluye a Puerto Rico. Uno de los casos más principales son
el que se dio en el 1875, Shai Lung versus Freeman. La controversia de este caso giró alrededor de dos mujeres de 22 años procedentes de China que llegaron a San Francisco y fueron retenidas bajo una ley estatal de California que permitía a los oficiales detener a pasajeros de origen chino. La Corte Suprema resolvió que la regulación de la inmigración es una prerrogativa federal y que ningún estado posee la autoridad para actuar en este dominio. Más adelante, en el 1893, tenemos el caso Feng Yue-Tin contra Estados Unidos. Feng y otros dos hombres chinos fueron detenidos por violar las disposiciones de la sección 6 de la Ley Gary de 1892. Dicha ley extendió la Ley de Exclusión China de 1882, exigiendo que los ciudadanos chinos en Estados Unidos adquirieran un certificado de residencia de un oficial de ingresos internos. La Corte Suprema en este momento sostuvo el derecho del Congreso de actuar y tratar a los extranjeros según lo considere necesario. Además, afirmó que la expulsión de extranjeros es un derecho inherente e inalienable de toda nación soberana. En el 1898, la Corte Suprema decide el caso United States versus Wong Kim Ark. En este caso, se le negó al señor Kim Ark el reingreso a los Estados Unidos tras un viaje debido a la ley de exclusión china, la cual prohibía la inmigración y naturalización de ciudadanos chinos. La Corte determinó que Wong Kim Ark, siendo hijos de padres de ascendencia china y residentes permanentes en Estados Unidos, adquirió automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer, conforme a lo establecido en la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos en territorio norteamericano. La enmienda 14 lee: todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen. Ya más adelante en la historia, en el 1982, nos encontramos con el caso Pryor versus Doe. En este caso, el estado de Texas había implementado una ley que negaba financiamiento a los distritos escolares para la educación de niños no legalmente admitidos en Estados Unidos, permitiendo a dicho distrito rechazar su inscripción. La Corte Suprema determinó que la ley de Texas era discriminatoria y violaba la cláusula de protección igualitaria de la 14ª enmienda de la Constitución. Por consiguiente, los estados no tienen el derecho de negar el acceso a la educación pública gratuita a los hijos de inmigrantes indocumentados. Al año siguiente, en 1983, llega el caso INS versus Shada. Shadish Rai Shada, un extranjero admitido legalmente en Estados Unidos con una visa de estudiante no inmigrante, se quedó en el país después de que su visa expirara. El Servicio de Inmigración y Naturalización inició el proceso de deportación, pero Shada apeló para suspenderla. Un juez de inmigración concedió la suspensión, aunque el Congreso revocó esta decisión a través de una resolución. La Corte Suprema determinó que la acción del Congreso era inconstitucional porque violaba el principio de separación de poderes. Esta sentencia estableció que el Congreso no tiene la autoridad para anular decisiones ejecutivas en materia de inmigración. Ya un poco más cercano a nuestra época, en el 2012 se resuelve un caso sumamente importante. Es el caso de Arizona versus Estados Unidos. El estado de Arizona aprobó la ley de apoyo a nuestros agentes de la ley y vecinos seguros, con el objetivo de reforzar la capacidad de las autoridades locales para aplicar las leyes federales de inmigración. El Tribunal Supremo en este caso determinó que la ley usurpaba las competencias federales, estableciendo que ningún estado puede promulgar sus propias leyes de inmigración si éstas entran en conflicto con las leyes federales. Por último, en este resumen de jurisprudencia que ha marcado ciertamente los derechos de los inmigrantes, tenemos en el 2018 el caso Trump versus Hawái. En este caso, el presidente Donald Trump, en su primer término, firmó la Proclamación Presidencial 9645, la cual restringía los viajes de ciertas personas y refugiados de varios países, en su mayoría musulmana. La Corte Suprema reafirmó la deferencia y aumentó el poder del presidente en temas de inmigración. Finalizando nuestro curso de sensibilización hacia el inmigrante en el servicio público, le compartimos en pantalla varios recursos de ayuda al inmigrante que están al servicio de todos y todas en Puerto Rico. Entre ellos, la Oficina de Orientación y Servicios a Inmigrantes en Puerto Rico, Departamento de Estado, el American Immigration Lawyer Association, el capítulo de Puerto Rico, la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el Centro de la Mujer Dominicana, la Unión de Libertades Civiles Americana,
la ayuda legal PR y servicios legales de Puerto Rico. En resumen, es nuestra intención a través de este adiestramiento que tengamos siempre presente que todos somos migrantes, que la migración es un fenómeno natural, que las personas migran por diversas causas, que los migrantes enriquecen la cultura y la sociedad en general, y que nos corresponde promover la empatía y el respeto hacia los migrantes. Le agradecemos su participación en este adiestramiento y les invitamos a conectarse a nuestro podcast Praxis Ética. También a cumplir con las horas de educación continua a través de nuestro portal CDPE Plus. Muchas gracias y buenas tardes.